¿Qué tal? Hola a todos. Buenos días. Bienvenidos a este seminario. Este seminario que habíamos anunciado en Agorastur hace ya unos días, que está relacionado con las jornadas del Día del Medio Ambiente, que tienen lugar hoy, sábado, día 5 de junio del 2021. Y bueno, conmemorando un poco pues, este Día del Medio Ambiente, ¿no? Quisimos desde Agorastur pues, fomentar un poco el conocimiento general, desde un punto de vista pues, básico, ¿no? Para todo el mundo, sobre lo que es el funcionamiento del medio ambiente, lo que es la influencia que tiene el medio ambiente en la vida diaria de las personas, cómo es un tema que actualmente cada vez está más en boca de todos, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que era una temática que se prestaba, ¿no? a realizar un pequeño seminario en la que introducir un poco a la gente diferentes aspectos relacionados con esto, ¿no? con el medio ambiente. Entonces, a través de la dirección de Agorastur me propusieron a mí, que yo soy Miguel, como ya se anunció previamente, ¿no? Mi nombre es Miguel y soy tutor de Agorastur, especializado un poco en el tema pues, de las ciencias en general, ¿no? La física, las matemáticas y, por supuesto, también el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco en cómo se iba a tratar o qué se podía tratar en esta jornada, ¿no? Pues acudí, digamos que estas jornadas, en general, tanto las del medio ambiente como las del agua, como las meteorología, de la climatología, son jornadas que vienen promovidas todos los años por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Por la ONU. Entonces, bueno, normalmente todos los años la ONU pues, propone una serie de, relacionados con, en este caso con el medio ambiente, pues propone una temática concreta. Al final el medio ambiente es un tema muy amplio que es susceptible de amplificar, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a conocimientos, en innumerables ramas, ¿no? Desde los océanos, desde lo que es el clima, pues la biología, ¿no? Es parte del medio, una parte importante del medio ambiente es la biología. Energías renovables, el tema del cambio climático, el tema del reciclado, por ejemplo, el tema de la contaminación, tanto atmosférica como a nivel del agua, por ejemplo, el tema de los plásticos, el reciclado de plásticos. Bueno, digamos que el medio ambiente como tal es una disciplina en la que entran infinidad de subdisciplinas, ¿no? Entonces, para focalizar un poco, pues decidimos tratar, yo este pequeño seminario lo he titulado como el medio ambiente en la sociedad del siglo XXI, como podéis ver en la portada, ¿no? Y nos hemos centrado en esto que veis aquí, ¿no? En la parte inferior, en el sol, ¿no? El sol es un gran desconocido en general por la sociedad, porque, bueno, digamos que como siempre está ahí, ¿no? Cada vez que nos levantamos por la mañana, que amanece, lo encontramos ahí, pues es algo como que está ahí implícito y nadie echa más detrás de él, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que sin el sol la vida sería imposible en nuestro planeta, ¿no? El sol es el que nos da el que nos lo proporciona la energía suficiente para que en nuestro planeta, en unión con otra serie de factores, pues tengamos la temperatura que tenemos, tengamos el agua que tenemos en el estado en el que está, y bueno, haya permitido a lo largo de los miles y millones de años que se haya podido originar la vida, tal y como la conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces es un actor inestimable en cuanto a todo en general, ¿no? A la biología, a la climatología, a todo, ¿no? Todo tal y como lo conocemos, todos los ecosistemas, toda la biología, como digo, está íntimamente relacionada con el sol. Entonces, es un actor muy importante y del que no se suele hablar mucho en general, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en este seminario nos vamos a meter un poquitín con lo que es el sol, qué es, en qué consiste. Aquí lo tenemos en la siguiente diapositiva. A ver si me cambia. Ahí está. Vamos a hablar pues, de estos, aquí en el índice, como podéis comprobar, vamos a hablar de una serie de factores, bueno, que he considerado que podrían ser interesantes para nuestros oyentes, ¿no? Para todo el que esté interesado en este seminario, ¿no? Entonces, un primer apartado vamos a tratar de lo que es el Sol, ¿vale? Las características que tiene desde un punto de vista físico y dinámico, ¿no? También hablaremos un poco de la dinámica solar, que es, digamos, es lo que condiciona la naturaleza, los distintos fenómenos que se dan en el Sol y que luego tienen repercusión en nuestro planeta, ¿no?
concreto los ciclos solares, que existen un buen número de ciclos solares, ¿no? Y los diferentes eventos solares que pueden afectar al medio ambiente, a nivel medioambiental, a nuestro planeta, ¿no? También en relación con esto, trataré un punto que, bueno, está muy en auge en los últimos años, ¿no? Porque ya he visto ligera confusión, ligera no, profunda confusión, sobre todo en medios de comunicación, en cuanto a lo que es la meteorología y la climatología. Y lo he querido meter porque a la vez que desarrollaremos estos dos términos, pues explicaremos un poco cómo está relacionada el Sol con tanto la meteorología y con la climatología, que son dos conceptos distintos, como veremos más adelante, ¿no? También veremos un poco la influencia solar que tiene el medio ambiente, directamente relacionado con el ciclo del agua, el efecto invernadero, el ciclo de carbono también, el desarrollo de la vegetación, los diferentes tipos de células meteorológicas que condicionan un poco la vida y la climatología en nuestro planeta, etcétera. Bueno, formación de huracanes, por ejemplo, también está íntimamente relacionado con el Sol. También hablaremos un poco de la influencia solar desde un punto de vista climatológico y, por ende, medioambiental, ¿no? A través de los ciclos de Milankovitch, que es algo muy importante que conviene que sepáis, ¿no? Los eventos glaciares e interglaciares, cómo influye la climatología en el desarrollo humano y en el desarrollo biológico en general, ¿no? Y la presencia o la existencia de extinciones, ¿no? Y finalmente hablaremos un poco de cómo está la situación actual desde un punto de vista del Sol, ¿no? Y cómo esa situación actual puede condicionar el desarrollo medioambiental a nivel planetario, ¿no? Aquí en el vídeo que habéis estado viendo mientras yo os hablaba, pues vemos un poco características de la dinámica solar, diferentes fenómenos que luego ampliaremos más adelante, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera de las diapositivas, que está relacionada con el Sol, ¿no? Que normalmente se considera como el astro rey, y efectivamente lo es en nuestro sistema, en el sistema solar, ¿no? Y vamos a hablar un poco de sus características. Bueno, aquí tenéis una pequeña animación donde se va viendo la rotación que tiene el Sol, porque el Sol tiene un movimiento de rotación, ¿vale? Es un movimiento muy lento, esto está amplificado por un movimiento satelital, es decir, nosotros tenemos diferentes satélites, ¿vale?, que se encargan de analizar la dinámica solar, siempre con cuidado de que los diferentes fenomenología que tiene no le afecte y lo destruya, ¿no? Porque veremos que desde un punto de vista dinámico el Sol puede generar una serie de eventos que si tocan con cualquier aspecto, digamos, electrónico, se lo carga. Y más sin tener la protección de nuestra atmósfera, ¿no? Nuestra atmósfera es un filtro tremendo de cara a la energía que llega del Sol. A nosotros, a la superficie terrestre, apenas nos llega un porcentaje ínfimo de la cantidad de partículas y de energía que emite el Sol en condiciones normales a nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis diferentes productos de los satélites que monitorizan el Sol, ¿no? Fijaros, esto que veis aquí, 193 angstroms, 4500 angstroms, veis que son imágenes, son la misma imagen, pero utilizando diferentes longitudes de onda, ¿vale? Nosotros lo que vemos, digamos, tiene una longitud de onda concreta, la luz, ¿no? Que es el espectro visible. Pero estos diferentes espectros que vemos aquí, uno es de rayos X, otro es de rayos infrarrojos, otro es el visible, ¿vale?, que es este de aquí. Son diferentes espectros, ¿no? Infrarrojo, rayos X, visible, hay un buen número de ellos, incluso de radio, por ejemplo, ¿vale? Entonces vemos cómo una misma imagen, dependiendo del tipo de longitud de onda que se utilice, se ve de una manera o se ve de otra. Y aquí tenemos algunos de los satélites que se utilizan para esas características, ¿no?, del proyecto Goddard de la NASA. Pero vamos a meternos un poco con lo que es el Sol como tal. Bien, la definición del Sol desde un punto de vista de las estrellas, el Sol se considera una estrella enana, ¿vale?, de tipo G. En realidad, si comparamos con otras estrellas de nuestra galaxia, pues es una estrella muy pequeña o muy pequeña, ¿no? Tiene una temperatura de en torno, en promedio, la temperatura en el Sol no es siempre la misma, en torno a 5.000 o 6.000 kelvins, ¿no? Y la masa, ¿vale?, es 332 veces, 332.000 veces la masa que tiene nuestro planeta, ¿vale? Repito, el Sol es una estrella pequeña. ¿Cómo serán las grandes, no? ¿Cómo serán las grandes? Bien. Esa masa, en su mayor parte, está formada por hidrógeno y helio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que toda la energía que produce el Sol se produce como consecuencia de reacciones de fusión nuclear, ¿vale? De fusión, cuidado. Nosotros la energía nuclear que tenemos en nuestro planeta, ¿no?, de la que tenemos energía eléctrica para el consumo humano, esas reacciones nucleares son de fisión, es decir, tenemos un átomo de un tamaño concreto y lo expandimos, le aplicamos energía y esa energía aplicada lo divide,
¿vale? En 2 átomos diferentes al que teníamos originalmente. En este caso se produce lo contrario. Tenemos una cantidad de hidrógeno muy importante, ¿vale? Y debido a la energía, debido al calor que existe en el Sol, lo que hacemos es, esa energía, en vez de fisionar, es decir, en vez de dividir el átomo que tenemos de hidrógeno en algo más pequeño, lo que hace es fusionar diferentes átomos de hidrógeno formando átomos de helio. Entonces, en esa fusión se libera una ingente cantidad de energía, que es lo que hace que el Sol brille y es lo que nos emite esa energía que nos llega a nuestro planeta, se produce como consecuencia de reacciones de fusión. Es decir, tenemos 2 átomos de hidrógeno, muy simplificado, ¿no? 2 átomos de hidrógeno que se fusionan en uno solo, se forma un átomo de helio y esa fusión genera una ingente cantidad de energía que es la que se expande y que hace que el Sol brille, ¿no? Bien, normalmente la luz que emite el Sol es blanca, ¿vale? El problema es que nosotros cuando lo vemos tiene un color anaranjado, ¿no? Ese color anaranjado se produce como consecuencia de la llegada de esa luz blanca a la atmósfera. Al llegar a la atmósfera, a nuestra atmósfera, la atmósfera está formada por una serie de gases de diferentes características, principalmente, bueno, ya sabéis, eso se estudia a nivel de secundaria, ¿no? Diferentes componentes. Tenemos oxígeno, tenemos CO2, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno, ¿vale? Entonces, al llegar esa luz blanca, se produce un fenómeno de lo que se llama dispersión de Rayleigh, que hace que esa luz blanca se disperse en diferentes colores. De tal manera que a nosotros la que nos llega es esa con tendencia anaranjada o amarillenta, ¿no? Bien, ¿qué edad tiene el Sol? Pues unos 4.600 millones de años aproximadamente. Esto es una aproximación, ¿vale? ¿Cómo se aproxima eso? Pues teniendo en cuenta las características que tiene la estrella y el tamaño que tiene, porque digamos que las estrellas no tienen un tamaño fijo, van creciendo conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque partimos de hidrógeno, que tiene un volumen, y se va fusionando. Entonces, al fusionarse, va aumentando poco a poco de volumen, ¿vale? Y en el Sol no tenemos una única reacción de fusión, tenemos millones de reacciones de fusión de hidrógeno en helio al cabo del tiempo, ¿no? Entonces, esta fusión se va haciendo que se produzca un incremento del volumen. Entonces, viendo el tipo de estrella que es, porque se ve por las características, y analizando otras estrellas de similares características en el universo, se ve que tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años. Millones de años arriba, millones de años abajo, ¿vale? Y se espera que en torno a unos 10.000 millones de años, pues, tenga esta evolución que veis aquí, ¿no? Que os pongo aquí. En unos 10.000 millones de años, esta estrella de enana de tipo G va a ir aumentando de tamaño hasta formarse lo que se llama una gigante roja, ¿no? A partir de esa gigante roja, después de un paso de miles de millones de años también, se convertirá en una nebulosa planetaria y finalmente quedará en lo que se conoce como enana blanca, ¿no? El Sol es una estrella que no derivará en un agujero negro. Hay otras estrellas que son supermasivas, que son miles de veces el tamaño del Sol, que cuando van aumentando aún más de tamaño, pues pueden llegar a producir lo que se conoce con el nombre de un agujero negro. En este caso no, en el caso del Sol no, irá aumentando de tamaño, ese aumento de tamaño lo derivará en una gigante roja. Fijaros aquí en el gráfico que tenemos que se llama diagrama de Hertzsprung-Russell, el Sol está aquí, ¿no? Aquí tenemos temperatura, ¿vale? Y aquí tenemos luminosidad, ¿vale? El Sol está aquí, fijaros el tamaño que tiene, fijaros en lo que se va a llegar a convertir, una gigante roja. Y después de convertirse en una gigante roja, formará lo que se llama una nebulosa para derivar en una enana blanca, ¿vale? Que las enanas blancas tienen una temperatura muy alta y son bastante masivas, pero con poca luminosidad, ¿vale? Es lo que os comento aquí. Bien, fijaros, la luz es, digamos, la velocidad de la luz es la velocidad que desde un punto de vista físico más alta puede alcanzar cualquier elemento o cualquier sustancia o cualquier partícula conocida, ¿no? Bien, pero el Sol está muy lejos de la Tierra. Tal es así que la luz que emite el Sol tarda 8 minutos y 19 segundos en llegar desde el propio Sol a nuestro planeta. O sea que fijaros la distancia que hay entre nuestro planeta y el Sol. Es una distancia muy larga, ¿vale? Y aquí tenemos la composición, el 73% aproximadamente, estos son aproximaciones, ¿vale? Porque no hemos podido medirlo exactamente. El 73% de la composición es de hidrógeno y el 24% restante es de helio. También existen algunos elementos como de otras características más pesados, ¿no? Pero en general se puede agrupar en esta composición que vemos aquí. Y veis las diferentes partes que tiene, ¿no? Tiene un núcleo. Estos son todo hipótesis porque lógicamente no se ha podido medir, incluso en nuestro planeta. Sabemos exactamente cómo es el núcleo de nuestro planeta,
Tiene la parte externa, ¿no? La corona, donde se producen erupciones, protuberancias, CMDs, que veremos más adelante. Luego tenemos la fotosfera, ¿no? Que es donde se producen las reacciones de fusión nuclear que hacen que brille. La temperatura mínima se encuentra en el exterior, lógicamente, y la máxima se encuentra en el interior, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un poco pues, las diferentes partes que tenemos en el Sol. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una idea de lugar de dónde se encuentra el Sol a nivel de estrellas que podemos encontrar en nuestra galaxia y que son conocidas, ¿no? Diréis, ¿dónde está el Sol? Pues es que el Sol no está porque es poco menos que un píxel de la foto. Fijaros, aquí está el Sol. ¿Veis este puntito tan nimio? Este es el tamaño del Sol, que pesa 332.000 veces el tamaño de la Tierra. Y es esto. No llega ni a la cabeza de un alfiler. Digamos que es la punta de un alfiler. Fijaros otras estrellas que tenemos en la galaxia. Fijaros en Antares, que es una bastante conocida. O Ui Scuti. Fijaros el tamaño, ¿vale? Y este es el Sol. O sea, estamos hablando de tamaños inabarcables, inasimilables por el ser humano, ¿no? No conocemos algo tan enorme. Ni incluso podemos hacernos una idea del tamaño real del Sol, porque al final el Sol lo vemos en pequeño, ¿no? En nuestro cielo. Pero el Sol es terrible el tamaño que tiene, ¿no? Luego lo veremos con Júpiter, que Júpiter es digamos, el planeta más grande que existe, ¿vale? Un planeta gaseoso, y aún así ya veréis lo pequeño que es Júpiter con respecto al Sol. Entonces es inabarcable, es inasimilable prácticamente por el ser humano el tamaño de este tipo de estrellas, ¿no? Pero bueno, lo he puesto para que os hagáis una idea de lo que hablamos, de el grado en el que nos movemos cuando estamos hablando de temas de los astrofísicos, ¿no? Temas del firmamento, de la galaxia, de los planetas, del universo en general, ¿no? El tamaño es completamente ingente, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco, voy a quitar el volumen. Aquí es un vídeo en el que explica un poco lo que son los CMEs o eyecciones de masa coronal, pero bueno, está en inglés, tampoco con que veáis un poco el vídeo es suficiente, ¿no? Aquí tenemos los satélites que se encargan de monitorizar el Sol, ¿no? Y vamos a hablar de las eyecciones de masa coronal y de las fulguraciones solares, que están íntimamente relacionadas una con otra, ¿no? En ocasiones se producen en el mismo momento y en otras ocasiones las fulguraciones solares preceden a las eyecciones de masa coronal. Aquí tenemos una monitorización. Esta es una fulguración inicial y luego veremos lo que es una eyección de masa coronal, que para que os hagáis una idea es como una especie de burbuja, que aquí lo tenemos, una reproducción. Esto es en rayos X, ¿vale? Es como en la superficie cuando tenemos, las veis, mira, aquí lo vemos en el vídeo, los visteis, ¿no? Esos pulsos, claro, lógicamente en la superficie del Sol se están produciendo reacciones de fusión nuclear, ¿no? Y la dinámica tampoco es que sea excesivamente conocida, pero imaginaros, por ejemplo, algo que está aceite muy caliente o un material, por ejemplo, la lava de los volcanes, tú si la analizas, de vez en cuando surgen como pequeñas burbujas que llegan a la superficie y como estallan, ¿no? Al llegar a la superficie. Pues esto es algo parecido, ¿no? Por la dinámica que tiene el Sol, ¿veis? Esas explosiones en la superficie, ¿no? Que eyectan, es decir, que expulsan masa solar, digamos, al exterior, ¿no? Al firmamento. ¿Qué pasa? Que en general esto no es problemático, salvo que esas eyecciones de materia se produzcan en la dirección del planeta Tierra, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? Es lo que se llama un evento Carrington. Bien, vamos a ir por partes, ¿no? Ya habéis visto en el vídeo esa fenomenología, ¿no? Nuevamente el Instituto de Goddard nos tiene vídeos muy bonitos al respecto para los que sepáis inglés y podéis indagar, ¿no? Un poco en la temática. Pero bueno, las eyecciones de masa coronal se componen pues de radiación, ¿vale? Energía, por así decirlo, partículas con mucha energía, más lo que se llama viento solar, ¿no? Que el viento solar es una composición entre electrones, protones, partículas alfa, con unas energías, ¿vale? Son partículas, al fin y al cabo, que tienen una energía, ¿no? Que va entre los 1,5 y los 10 kiloelectronvoltios. Eso es una unidad de energía, ¿no? Son partículas muy energéticas y partículas muy peligrosas si se te vienen a nivel corporal, ¿no? Directamente. Bien. ¿Cuándo se da esta fenomenología? Esta fenomenología se da continuamente en el Sol, ¿vale? Lo único es que normalmente se suelen dar en aquellas fases que son más activas del Sol. El Sol tiene unos ciclos solares que veremos más adelante, que tienen una duración aproximada de 11 años de actividad, ¿no? Una fase muy activa y decae en una fase mucho menos activa, y así sucesivamente, ¿no? Al cabo de 11 años. Entonces, cuando nos encontramos ese máximo de actividad, normalmente las eyecciones de masa coronal, o CMEs,
abundan mucho más, ¿no?, que en otros, digamos, eventos, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene a nivel planetario? Pues luego lo amplificaremos con el evento Carrington, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que se produce es una alteración significativa de nuestro campo electromagnético, porque esas partículas cargadas intervienen en nuestro campo electromagnético, ¿no?, al interaccionar con nuestra atmósfera y con nuestro campo en sí. Luego hay una reproducción, un vídeo que se ve muy bien para que os hagáis una idea, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener? Pues, por ejemplo, las auroras boreales están relacionadas con estas eyecciones de masa coronal. Cuanta más energía nos llega en forma de viento solar, ¿no?, eso que os comento, el viento solar, combinación de electrones, protones y partículas alfa que llega a la atmósfera, ¿no? Cuanta más energía, cuantas más energía llegue, en cantidad llegue, digamos que las auroras boreales las podemos ver más al sur. Y luego veréis por qué, ¿no? Bien, luego tenemos las fulguraciones solares, que es algo parecido, ¿vale? Por su definición es lo que veis ahí, ¿no?, una liberación súbita intensa de radiación electromagnética muy energética. Es como el precursor a la formación de una eyección de masa coronal. Primero tenemos el boom, como una especie de explosión, de estallido, que saca como un haz de luz, ¿no?, como cuando se enciende un faro instantáneamente, que ves un fogonazo de luz, ¿vale? Eso es la fulguración solar. Y es radiación. Son partículas muy cargadas energéticamente. Rayos X, rayos gamma, en fin, lo más cargado pues, energéticamente que tenemos en cuanto a partículas. Se produce sobre todo en las de alta energía, pero también tenemos todo el espectro de luz. Es decir, se puede ver con nuestros ojos, ¿no?, se podría ver, ¿vale? Pero sobre todo se ve en rayos X y en espectro de rayos gamma, ¿no? También son más probables, lógicamente, en máximos del ciclo solar, ¿vale? Y existen, dependiendo de la energía que liberen, pues existen diferentes tipos, ¿no? Aquí tenemos ver la clasificación A, B, C, M o X. Siendo ¿cómo se clasifica? Pues se miden los rayos X que emite esa fulguración en vatios por metro cuadrado y dependiendo de la cantidad que tenga, pues irá de menos, que es la A más energéticos, los X. Los X son peligrosos porque pueden generar alteraciones significativas en nuestro planeta, ¿no? En los satélites, por supuesto, que se encuentran, no están protegidos por la atmósfera, pero también incluso a nivel de superficie terrestre, ¿vale? Bien. Voy a quitar el audio, también está en inglés, ¿vale?, si lo queréis buscar. Bien, aquí tenemos nuestro planeta Tierra y fijaros el campo electromagnético. Estas líneas que veis aquí, ¿vale? Estas líneas que veis aquí es el campo magnético, ¿vale? ¿Veis ese achatamiento que se produce por la izquierda? El Sol lo tenemos en esta parte de aquí, entonces va emitiendo el viento solar, ¿vale? Entonces, ¿veis las líneas? Cuantas más líneas haya, más fuerte es el campo magnético. Cuantas menos líneas haya, menos, digamos que estamos comprimiendo ese campo magnético. Y entonces el viento solar normalmente solo entra por los polos, ¿veis? Por donde se unen todas esas líneas, porque no está protegido. Fijaros cuando venga un evento de viento solar significativo, ¿no? Vais a ver que esas líneas se achatan notablemente. A ver si lo vamos a ver reproducir aquí próximamente. Es la reproducción que se hace por ordenador. Ahí está, ¿veis cómo se achata? Esto es todo energía, partículas energéticas que nos protegen, porque al estar cargadas, nos protege el campo magnético de ellas, nuestro campo magnético, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos un evento masivo, como es un evento Carrington, veréis que llegan incluso a desaparecer. ¿Por qué vemos las auroras boreales solo en las zonas polares? Por esto que veis aquí. Porque para que se produzcan auroras boreales, este viento solar tiene que penetrar en la superficie, en la parte más superficial de la atmósfera. Aquí vais a ver el evento Carrington. Fijaros. Masivo, ¿lo veis? Desaparecen prácticamente las líneas. ¿Lo veis? Esto es lo que se llama un evento Carrington. Lo vais a ver otra vez. ¿Veis que desaparecen prácticamente las líneas? Lo voy a parar. Al desaparecer estas líneas, el viento solar penetra en nuestra atmósfera, ¿no? De tal manera que no solo tenemos auroras boreales en las zonas polares, que es donde se interconectan todas las líneas del campo. El hecho de que se junten todas ahí permite que se introduzca algo de viento solar en la atmósfera y se vean las auroras boreales. Cuando tenemos un evento de este tipo, como un evento Carrington, ¿vale?, desaparecen prácticamente las líneas en toda la fachada que está directamente apuntada hacia el Sol, ¿no? Entonces se pueden ver auroras boreales prácticamente en todo el planeta. En España se han visto auroras boreales durante el evento Carrington, ¿vale? En Madrid se han observado auroras boreales. Bien, ¿cuándo tuvo lugar el evento Carrington? Fue en 1859.
¿Qué se produjo? Pues una combinación de una eyección de masa coronal, un CME, más una fulguración. Con la mala suerte de que, aparte de ser una eyección de masa coronal muy importante, apuntó directamente a nuestro planeta, ¿no? Bien, cuando esa ingente cantidad de viento solar afectó de forma de lleno, ¿no?, en nuestro planeta, pues produjo lo que vemos aquí, ¿no? El campo magnético prácticamente desapareció, ¿no? Entró todo el viento solar prácticamente incluso a capas más bajas de la atmósfera. ¿Y qué ocurre si entra ese viento solar a nuestro nivel, ¿no?, en superficie terrestre? A nivel biológico no tiene apenas relevancia porque dura poco, ¿no? Es una exposición a esas partículas energéticas que no es significativamente problemática para la biología, ¿no? Pero sí para la electrónica, ¿no? Porque son partículas cargadas, electrones cargados, ¿no?, protones incluso. Entonces, en ese momento, 1859, lógicamente, electrónicamente había muy poco, digamos, muy poca aparatos, ¿no? ¿Qué había ahí en aquel momento que fue susceptible de ser afectado por este evento, por el evento Carrington? Pues la línea de telégrafos. Cuando se produjo este evento, en 1859, pues se quemó toda la línea de telégrafos de Estados Unidos, ¿vale?, y de otros países. Absolutamente quedó chamuscada. Otra consecuencia que fueron las auroras boreales, ¿no?, que se vieron en todo el mundo. Bien, desde que se produjo la eyección de masa coronal junto con la fulguración hasta que llegó a nuestro planeta, tuvo el planeta 17,6 horas para prepararse. Y diréis, bueno, ¿y esto en qué nos podría afectar? Pues esto, si ocurriera ahora, sería, bueno, fatídico, no sé cómo calificarlo, sería una catástrofe de proporciones inabarcables. ¿Por qué? Porque todo lo electrónico quedaría chamuscado. Volveríamos prácticamente a la edad de piedra, pero cuando digo todo lo electrónico, digo todo, absolutamente todo, no solo los aparatos, las líneas de alta tensión, las centrales térmicas de generadores de energía, los coches, los ordenadores, las cámaras, todo el utensilio que tenga la más mínima componente electrónico quedaría chamuscado. Solo aquellos elementos que estuvieran protegidos con plomo, con una capa de plomo, ¿no?, quedarían protegidos de esta afectación por parte de un evento de estas características, ¿no? Normalmente este tipo de eventos son cíclicos. El tema es que no sabemos hasta qué punto esa ciclicidad se produce, pero es una situación altamente problemática, porque no estamos preparados para este tipo de eventos. No hay una protección de los sistemas básicos sociales a nivel planetario, ni en los países desarrollados incluso, ¿no?, que permita protegerse contra este tipo de eventos. Solo pues, en búnkeres, en el subsuelo, etcétera, esa tecnología pues sí estaría protegida, ¿no? Pero todo lo que se encuentra en la superficie quedaría totalmente inútil, con lo que eso supondría torres de alta tensión, líneas de alta tensión, todo chamuscado. Habría que reponerlo todo y eso tardaría años, ¿vale? Sería una vuelta al neolítico, prácticamente, una vuelta a las velas para digamos, tener luz, ¿no? Lavadoras, frigoríficos, todo, deshecho todo, coches, todo. Sería absolutamente catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, es algo que muy poca gente conoce y que, bueno, ha tenido lugar en 1859, no hace tanto, ¿no? Y es algo contra lo que no estamos preparados, ¿no? ¿Es posible su repetición? Pues sí. Estamos continuamente expuestos. Es verdad que ahora nos encontramos, como veremos más adelante, en una fase poco activa, ¿no?, un ciclo bajo de actividad solar, pero eso no exime de que en algún momento pues, coincida que apuntando hacia nosotros se produzca una eyección de masa coronal o con una fulguración y nos afecte de lleno y tengamos estos problemas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en este vídeo aparecía la del 2006, voy a darle otra vez para que siga. La del 2006, que fue ni la mitad, perdón, de lo que vemos aquí, y generó importantes daños en satélites, por ejemplo, ¿no?, los que se encontraban fuera, que tenían una protección ya, pero lógicamente no tan alta. Entonces, bueno, sería algo catastrófico, ¿no? Es una de las posibles catástrofes naturales a las que estamos sometidos en la actualidad en cuanto a riesgo, ¿no? Y esto afectaría, pues, no tanto a lo mejor al medio ambiente como tal, pero sí al desarrollo humano. Y al final nosotros somos una especie más, ¿no?, dentro de nuestro planeta. Entonces nos veríamos lógicamente afectados, ¿no?
Bien, esto es en cuanto al evento Carrington, que es, como digo, un CME, es decir, una eyección de masa coronal más una fulguración que apuntaban directamente a nuestro planeta, ¿no? Bien, como digo, como comenté anteriormente, el Sol tiene unos ciclos de cada 11 años, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, desde el año 1600, estos son reconstrucciones, que se pueden hacer reconstrucciones de cómo fueron los ciclos solares a partir de diferentes fuentes de datos, ¿no? Diferentes proxies. Entonces aquí tenemos la reconstrucción del número de manchas solares que ha habido durante los últimos 400 años aproximadamente. ¿Por qué digo manchas solares? Las manchas solares son unas zonas más oscuras que tenemos es una especie, para que os hagáis una idea, de lunares del Sol, ¿no? Son zonas con un menor brillo, con una mayor opacidad, ¿no? Y que, digamos, condiciona un poco la actividad solar. Cuantas más manchas solares haya, aunque parezca intuitivo, zonas con menos brillo, sería susceptible de pensar que hay menos actividad. Pues no, es al revés, porque son esas zonas de menos brillo son zonas con una actividad por encima de lo normal, ¿no? A nivel solar, ¿no? Entonces, cuantos más manchas solares existan, más actividad solar tendremos. Entonces, lo que se hace es contar el número de manchas solares que hay cada día y en función de esa variabilidad, pues se analiza un poco lo que es la actividad solar. Aquí, como veis, tenéis esa reproducción que os comento. Y fijaros, hay tres sitios o tres opciones marcadas, ¿no? Tenemos lo que se llama aquí, a ver si me aparece el ratón, aquí está, el mínimo de Maunder, el mínimo de Dalton, y luego tenemos aquí el máximo moderno, ¿vale? En torno a 1950 a 2000. ¿Y por qué os pongo esto? Porque fijaros, aquí tenemos la edad, ¿no? Los años, ¿vale? Y aquí tenemos otra gráfica donde aparecen años también, ¿verdad? Años antes digamos, años después de Cristo, por así decirlo, ¿vale? Y fijaros, mínimo de Maunder. Vemos, esto es el número de manchas solares, vemos que apenas hay manchas solares. Luego parece que la actividad solar era muy baja, en torno a 1650 a 1700, ¿no? Muy baja. ¿Qué es esto que vemos aquí? Temperature anomaly, anomalía de temperatura, es decir, más o menos frío. Si la anomalía es positiva, más calor de lo normal. Si la anomalía es negativa, más frío de lo normal. ¿Y qué pasa justo cuando tenemos el mínimo de Maunder? Entre 1650 y 1700. Vamos aquí. El valor cero es ni frío ni calor. Entre 1650 y 1700. 1700 estaría aquí, 1650 aquí. Esta fase. ¿Veis que es una de las más frías que existen en los últimos 400 años? Estamos desde 1600, ¿vale? De aquí en adelante. ¿Casualidad? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué os parece? Que no. ¿Cuál es el sitio más frío, el siguiente punto más frío? En torno a 1800, ¿no? Entre 1800 y 1850. ¿Veis qué pico tenemos aquí tan bajo? ¿Qué pasó entre 1800 y 1850? El mínimo de Dalton. Luego parece ser que la actividad solar influye en la temperatura de nuestro planeta, lógicamente. Si no tenemos manchas solares, quiere decir que el Sol se encuentra en una fase muy poco activa. Entonces, esa mayor o menor actividad se traduce en una mayor o menor emisión de radiación, emisión de energía al exterior y, por ende, a nuestro planeta. Esas oscilaciones entre las fases más activas y menos activas pues pueden llegar a oscilar en torno a 1,5 vatios por metro cuadrado. Lo tenemos aquí, ¿vale? Que es muy poco, es un valor muy bajo, ¿no? Sin embargo, daros cuenta que en promedio actualmente la cantidad de energía que llega por metro cuadrado a nuestra superficie planetaria, a nuestra atmósfera superior, es de 1.366 vatios por metro cuadrado, promediando. Y solo hablamos de oscilaciones de 1,5 vatios por metro cuadrado. 1,5 vatios por metro cuadrado en 1.366. No llega ni a un 0,5% prácticamente, ¿no? Y sin embargo, esto es capaz de producir cambios de hasta 1 grado de temperatura. Luego, fijaros la influencia solar en la temperatura de nuestro planeta. Y cómo esa influencia, esa variación, por muy leve que sea, se traduce en cambios de temperatura de más de 1 grado. Que eso a su vez se traduce en cambios medioambientales terribles, ¿no? Fijaros en la actualidad, con el cambio climático que estamos teniendo, estamos hablando de cambios de en torno a 1 grado, 1 o 2 grados,
que esto a nivel solar es solo con 1,5 vatios por metro cuadrado. Y estos cambios están produciendo alteraciones en el medio ambiente significativas y apreciables, tanto en la biología como de cualquier índole, animales, vegetales, como en los ecosistemas a nivel general. Está afectándonos, ¿no? Bien, estos ciclos de actividad tienen un periodo de 11 años, ¿vale? Y cambian esa energía, ¿no? Cambian esa distribución. Y eso, a su vez, produce cambios en la temperatura de nuestro planeta. Luego es algo muy importante. A nivel medioambiental, el Sol, no solo por la luz que nos emite, que es la que permite la realización de la fotosíntesis, por ejemplo, que existan organismos vegetales en nuestro planeta, y por tanto que haya un ciclo del agua, por ejemplo, que veremos más adelante, sino que también altera la temperatura. De hecho, el Sol, como tal, no de manera directa, sino de manera indirecta, a través de la órbita que describe nuestro planeta alrededor de él, cambia estos flujos energéticos no solo por los ciclos de actividad de 11 años, sino también por la excentricidad de la órbita, lo veremos más adelante, y eso forma cambios climáticos abruptos, como son las transiciones glacial e interglacial, que veremos más adelante, ¿no? Entonces, fijaros lo importante que es la actividad solar en nuestro medio ambiente, a nivel global, ¿no? De forma directa a nuestra climatología. Aquí tenemos una dinámica, distintos soles, ¿no? Representan distintas etapas solares, ¿vale? Bien, aquí tenéis los últimos ciclos solares, veis que tiene un periodo de 11 años, los hay más activos, menos activos, ¿vale? El 20 era un poco menos activo, etcétera, ¿no? Esta reproducción os la he puesto porque fijaros cómo era la previsión allá por el año 2005 de cómo iba a ser el ciclo 24, ¿veis? El ciclo 23 es este que es aquí, en negro son observaciones, es decir, ya ha pasado, y el ciclo 24 en rojo era el que se esperaba, ¿no? Fijaros que el máximo era en torno a pues, 2020-2010. Iba a ser tanto o un poco superior al ciclo 23, ¿no? Aquí tenéis la medición. Fijaros dónde se quedó el ciclo 24. A la mitad del ciclo 23. ¿Con esto qué quiero deciros? Estamos en pañales a la hora de predecir cómo van a ser los ciclos de actividad solar. No tenemos prácticamente ni idea. Llevamos muy poco tiempo observando y son muchas más las incógnitas que tenemos en cuanto al funcionamiento del Sol que resultados concluyentes, ¿no? Entonces, tenemos una previsión de que iba a ser un ciclo bastante activo, superior al 23, y resulta que se queda a la mitad, ¿vale? Entonces, esto ya empezó a hacer temer a los científicos de que podríamos encontrarnos ante una fase de mínimo de actividad solar, como podría ser el de Dalton o como podría ser el de Maunder, lo que se podría llegar a traducir en una disminución de la temperatura a nivel planetario a pesar del calentamiento que se está produciendo en los últimos años, ¿no? Aquí tenéis varias imágenes del Sol. Esta es un Sol sin manchas solares. Este es un Sol con muy pequeñas manchas solares, ¿vale? Esta es pequeñita, esta también, ¿vale? Aquí tenemos una imagen clásica de una fase activa del Sol, donde aparecen un buen número de manchas solares diferentes, ¿vale? Y aquí tenéis, para que os hagáis una idea del tamaño del Sol y del tamaño de las que tienen las manchas solares, esta es la Tierra, ¿vale? Y esto es Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Fijaros el tamaño con respecto al Sol, ¿vale? Y el tamaño que pueden llegar a tener estas manchas, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces quiero que os quedéis con una cosa principalmente, y es que conocemos muy poco de la dinámica solar, estamos un poco en pañales, ¿no? Es una disciplina de la ciencia que está en continuo desarrollo, se están ampliando conocimientos año a año porque conocemos muy poco sobre el Sol. Sí que hemos podido observar que en el pasado, cuando había fases de actividad solar menor de lo habitual, esto se traducía en una disminución de la temperatura, eso es un hecho, porque se ha podido medir, ¿no? Y parece ser que lo que en un principio se pensaba que iba a ser un ciclo activo durante los años 2010 aproximadamente, 2015, resulta que al final es un ciclo mucho menos activo de lo habitual. Se está observando que ahora estamos en un mínimo y que ese mínimo parece estar siendo bastante importante. Luego, esto sugiere que podríamos encontrarnos ante la ocurrencia en el futuro, en los próximos 30, 40 años, de un mínimo tipo el de Dalton o incluso el de Maunder, ¿no? Pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, bueno, es algo que hay que ir controlando poco a poco, ¿no? La dinámica solar es lo que tiene, que lo vas monitorizando y vas obteniendo datos nuevos
que son sumamente interesantes porque son datos nuevos. No se conocían precedentes al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en una fase en la que parece que podría venir un mínimo y, por tanto, muy interesante desde un punto de vista del análisis de la dinámica solar. Bien. Aquí os pongo una diapositiva en la que quiero hacer reflejancia. Primero vais a ver el vídeo. ¿Veis el vídeo este que tenemos en la parte superior? Es un vídeo en el que se reproduce una serie de fenómenos, pero está, digamos, acelerado, ¿vale? Para magnificarlo un poco. Fijaros, en general son todo tormentas, pero ¿dónde lo clasificaríais? ¿Esto qué es? ¿Meteorología o climatología? La mayor parte de la gente no lo tiene claro. Tal es así que en medios de comunicación se confunden, ¿vale? Entonces, quiero hacer constancia de esto para que lo tengáis claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol y el medio ambiente, por supuesto, está íntimamente relacionado con factores meteorológicos y con factores climatológicos, a su vez que están determinados por factores solares, ¿no? Entonces, esta fenomenología que está acelerada, pero que veis que se produce en un día concreto, ¿no? Son días concretos en diferentes puntos de la geografía de nuestro planeta, en concreto en Estados Unidos, ¿vale? Aquí tenemos una ciudad, por ejemplo. Son eventos que se producen en un día. Luego, meteorología o climatología. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Si no lo sabéis, aquí estoy yo para que lo sepáis, ¿no? Bien, la meteorología es la ciencia que estudia lo que se llaman los meteoros, ¿vale? Y los meteoros no es otra cosa que los fenómenos que se producen en nuestra atmósfera. Hay meteoros que son hidrometeoros, que están relacionados con el agua, ¿no? Las precipitaciones, la nieve, el granizo, la lluvia. Hay otros que son fotometeoros, por ejemplo, el arco iris, ¿vale? Que está también relacionado, es un hidrometeoro porque depende también de la lluvia, pero a los solares, etcétera, fotometeoros. Y luego tenemos la climatología, ¿vale? Que la climatología es la ciencia que estudia el clima, no los meteoros. Estudia el clima. ¿Pero qué es el clima? El clima es el conjunto, digamos, de características meteorológicas de un lugar, pero promediados en un espacio temporal que tiene que rondar los 30 años. Es decir, para caracterizar la climatología de un lugar, se requieren datos meteorológicos de 30 años. ¿Cuándo hablamos de meteorología? Cuando hablamos de los fenómenos atmosféricos en un día concreto, por ejemplo. ¿Vale? Hoy está lloviendo, meteorología. Ayer ha llovido, meteorología. Hoy está haciendo un día sin nubosidad, meteorología. Se está produciendo una tormenta, no sé dónde, meteorología. En la carrera de Fórmula 1 está lloviendo, condiciones meteorológicas. En la Vuelta Ciclista a España, pues hemos tenido un día muy nuboso, la climatología, no la meteorología, porque estamos hablando de un instante concreto, no estamos hablando de un promedio temporal, ¿vale? ¿Hasta dónde se suele utilizar la meteorología? Condiciones meteorológicas, pues 2 o 3 días como máximo. En el momento que estamos hablando de las condiciones en una semana, en un mes o en un año, ya se habla de climatología, la climatología anual de un lugar. Este año ha sido seco. Las condiciones climatológicas del año en X lugar han sido de sequía y de temperaturas por debajo o por encima de la media, depende, ¿no? Del análisis que se está hablando. Entonces, la climatología de un lugar depende de la meteorología de ese lugar. Depende de los fenómenos meteorológicos que tienen lugar día a día en ese lugar. Pero esa climatología analiza espacios temporales muy amplios, de más de un año. Entonces, cuando en medios de comunicación nos dicen, no, las condiciones climatológicas tal día, no, las condiciones climatológicas tal día, no, las condiciones meteorológicas, ¿vale? Quiero que quede claro este punto. ¿Por qué? Porque metiéndonos ya con el tema solar, la afectación desde un punto de vista de la dinámica solar del Sol a la meteorología o a la climatología es diferente. Unas cosas son en instante T concreto y en otras son al cabo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa afectación es diferente. Y eso se traduce también a nivel medioambiental, ¿vale?
porque esas condiciones meteorológicas y climatológicas luego se traducen en una climatología del lugar y esa climatología condiciona el desarrollo medioambiental de la zona. No es lo mismo el medio ambiente en una zona desértica que en una zona tropical, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Bien, ambas son ciencias, por supuesto, tanto la meteorología como la climatología son ciencias, están fundamentadas en los mismos parámetros, temperatura, precipitación, nubosidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, repito, la escala temporal es diferente. Meteorología para días puntuales, climatología para años puntuales o incluso periodos de 30 años o más. ¿Vale? Bien, estos fenómenos que veíamos aquí eran fenómenos meteorológicos, ¿vale? Acelerados, pero meteorológicos que tienen lugar en un momento dado, normalmente son tormentas o todo esto que veis aquí, ¿vale? Tienen lugar en un instante concreto, ¿vale? Y luego tenemos otros fenómenos que ya tienen que ver con años, ¿vale? Se producen en un instante concreto, pero su estudio es a nivel anual o incluso decadal. Un ejemplo, por ejemplo, uno de los factores a nivel climatológico más importantes en nuestro planeta que condiciona el medio ambiente, la pesca, la temperatura del mar, la meteorología, eso que sepamos. Hay más factores que la temperatura a nivel planetario incluso y por de todos los ecosistemas y todo el medio ambiente asociado a todo el planeta. Uno de esos factores más importantes es el niño, el fenómeno del niño. Aquí tenéis una reproducción, fijaros, esto que veis en el mapa inferior, desde 1983, es lo que se conoce con el Niño. El Niño es una anomalía de temperatura en la superficie del Océano Pacífico. En ese cuadradito que veis ahí, cuando está en rojo, es que la anomalía es positiva, temperaturas más altas de lo normal, de la temperatura del océano. Y cuando está en azul, temperaturas más bajas de lo normal. Entonces tenemos niños y tenemos niñas a lo largo del tiempo, ¿veis? Cómo va evolucionando. Esto es un índice climático, ¿vale? Tiene un valor puntual en un día concreto, pero digamos que su definición depende de los años, del paso de los años, ¿no? Entonces, fijaros, hay grandes niños a lo largo del tiempo, ¿vale? Hay uno en el 1982, el niño de 1996, que fue uno de los más importantes de toda la historia desde que hay registros, ¿no? Luego hubo otro más pequeño aquí por los años 2002 aproximadamente. Luego, mira, una niña importante, ¿vale? También hubo niñas importantes. Y esto condiciona la climatología del lugar y condiciona el medio ambiente, ¿no? Entonces, bien, el factor del niño también está íntimamente relacionado, entre otras cosas, con la dinámica solar, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Fijaros, el niño del 2015-2016 fue otro niño sumamente importante, ¿vale? Entonces, bueno, que os quede clara esa diferencia entre meteorología y climatología. Otros factores, desde un punto de vista medioambiental, están íntimamente influenciados por el sol. Pues el agua, el ciclo del agua. Sin el sol, el ciclo del agua sería imposible de producirse, porque, fijaros estos procesos, la evaporación depende de la energía solar. Sin sol no hay evaporación. Sin sol no hay temperatura para que se produzca esa evaporación. No habría transpiración de los vegetales. No habría organismos fotosintéticos, ¿vale? No se podría producir ese movimiento de la humedad desde las zonas oceánicas a las zonas terrestres. Sería imposible el ciclo del agua sin la energía del sol. De hecho, aquí está. Sin él sería imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? Que el sol sin el sol sería imposible. No solo ya porque sin el sol la temperatura sería pues alrededor de 200 grados bajo cero, ¿no? Si no tuviéramos sol, teníamos la temperatura del espacio vacío prácticamente, probablemente no hubiera agua, porque al final la formación del agua está íntimamente relacionada con la formación de microorganismos de vida, por así decirlo, y esa vida sin energía solar sería prácticamente inviable, ¿no? Pero aparte estaría pues como cualquiera de los planetas externos, como Urano, ¿no? No habría vida de ningún tipo, ni ciclo del agua, por supuesto. Bien, ¿dónde más factores influye el Sol? Voy a quitar el audio porque está en inglés, ¿vale? En lo que se llaman las células meteorológicas planetarias. Esas células son las encargadas de transportar el calor desde las zonas ecuatoriales a las zonas polares, ¿no? Lógicamente, por cómo es nuestro planeta, los rayos inciden de manera más vertical en la zona ecuatorial que en la zona polar, ¿no? Entonces,
sin la existencia de estas células que se producen como consecuencia del Sol, sería imposible el transporte de ese calor hacia las latitudes extratropicales o polares, y entonces tendríamos prácticamente un planeta seco. No habría ciclo del agua, es lo que os comento, ¿no? No se transportaría el calor, este transporte de calor no se produciría de las zonas ecuatoriales a las zonas polares, entonces tendríamos medio planeta formando una bola de hielo y el otro planeta cocido, ¿no? La parte ecuatorial. Entonces, esta dinámica que existe es gracias a el Sol, lógicamente, en combinación con el movimiento de rotación terrestre, ¿no? Que es lo que hace que se formen estas células. El aire caliente pesa menos, asciende y se enfría, y al enfriarse desciende, ¿no? Entonces forma estas células, que estas células son las que luego condicionan, son lo que se llaman células de Halley, Ferrel y polares. Y estas células son las que transportan el calor de las zonas ecuatoriales a las zonas polares, pero a la vez es lo que condiciona la climatología de los lugares. ¿Por qué? Fijaros, una zona donde se producen ascensos, la zona ecuatorial, por eso ahí hay siempre tormentas, y son zonas tropicales, con selvas, porque se producen continuamente precipitaciones. ¿Dónde tenemos los grandes desiertos a nivel planetario? Fijaros, ¿lo veis? Donde caen, donde tenemos lo que se llama subducción, ¿no? Advección desde las partes altas abajo, es aire frío y seco. Eso genera los grandes anticiclones subtropicales y no llueve y forma esos desiertos, porque son masas de aire muy secas. ¿Por qué son secas? Porque son zonas en las que el aire, las células, el transporte de energía viene de las partes altas de la atmósfera hacia abajo. Entonces es una zona estable, una zona en la que hay altas presiones, porque cae el aire de arriba, hay altas presiones y por tanto seco, ¿no? Y luego, ¿dónde tenemos otra zona de bajas presiones? En la zona extratropical en la que nosotros vivimos, las grandes borrascas, está en la zona extratropical, ¿lo veis? ¿Dónde están las grandes selvas? En la zona ecuatorial. ¿Por qué? Porque hay ascensos. ¿Lo veis? Ascensos. ¿Dónde están los high pressure systems, es decir, los grandes anticiclones? Donde se producen los descensos, ¿vale? Zonas inestables, donde hay ascensos. Zonas estables, donde hay descensos. Fijaros los grandes desiertos de nuestro planeta. Eso viene condicionado por el Sol junto con la rotación de nuestro planeta, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que conviene que sepáis. Interesante. Aquí tenéis pintado, ¿lo veis? Ascensos, tenemos los huracanes, por ejemplo, es en esta zona, las grandes selvas, fijaros. ¿Dónde tenemos descensos? Aquí, fijaros, Sáhara, Gobi, Península Arábiga, tanto en el hemisferio norte como en el sur. En el sur tenemos el Atacama, por ejemplo, ¿vale? ¿Dónde tenemos más descensos también? En la zona polar, los grandes desiertos de las zonas polares. No existe prácticamente vida. Primero porque está frío y segundo porque apenas precipita. Suele estar lleno de anticiclones de altas presiones, ¿no? ¿Dónde tenemos ascensos? En esta zona extratropical. Las grandes borrascas mundiales se producen en estas latitudes. ¿Por qué? Porque hay la célula de Ferrel asciende a masa de aire, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva os muestro, vaya, lo que es el balance energético a nivel terrestre, ¿no? Que lógicamente depende íntimamente del Sol. Al final la radiación que llega desde el Sol es la que es, ¿no? Y depende íntimamente del Sol. Y luego tenemos los diferentes balances energéticos en función de lo que absorbe una cosa y absorben unos factores y otros los repelen, ¿no? Por ejemplo, a nivel superficial, pues llegan unos 341 vatios por metro cuadrado, ¿no? De radiación solar. Hay una parte que es absorbida, en torno a 161 vatios por metro cuadrado, y otra que es repelida, primero por las nubes, 79 vatios por metro cuadrado, y en otro momento por la superficie terrestre, 23, ¿no? Entonces llegan a la superficie 161 vatios por metro cuadrado y se repelen 102 vatios por metro cuadrado, aproximadamente. Luego, fijaros que el balance es ampliamente positivo, ¿no? Luego tenemos emisión de la superficie terrestre por el calor que tiene ya de por sí de 17 vatios por metro cuadrado. Por el fenómeno de la absorción de la evapotranspiración, pues emiten 80 vatios por metro cuadrado, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, una vez que llega, ¿vale?
lo que se repele, por así decirlo, ¿no? 356 vatios por metro cuadrado. Bien, por diferentes procesos físicos, ¿no? En radiación de onda larga, de onda corta, las nubes tienen efecto, el efecto invernadero, ¿vale? Que hace que rebote parte de ella hacia la superficie, es lo que ese efecto invernadero es el que está produciendo que se produzca un calentamiento en los últimos años, ¿no? Bien, en resumen, que este es el balance energético que depende íntimamente del Sol. Sin el Sol, en el momento que se produce cualquier tipo de variación entrante de esta energía, lógicamente este balance cambia. Y estamos hablando que este balance más o menos es neto, tiene un desbalance muy corto, ¿no? Entonces, a poco que se produzcan variaciones de cualquier índole, eso es lo que hace que se produzcan cambios muy notables. Por ejemplo, en la temperatura, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y esto tiene que ver con los diferentes factores, los diferentes procesos que tienen lugar en la atmósfera sobre todo y en la superficie terrestre en cuanto a la energía que llega del Sol, ¿no? Entonces, este es otro aspecto que debéis de tener en cuenta cuando hablemos un poco del Sol y el medio ambiente, ¿no? Otro factor que está íntimamente relacionado con el Sol, no quizás de manera directa, pero sí de manera indirecta. El ciclo del carbono, uno de los factores que más condiciona el carbono, uno de los sumideros de carbono que existe en nuestro planeta, sumideros es consumo, digamos, factor o proceso o organismo que consume carbono, es la vegetación, ¿vale? Es la vegetación. A través de la fotosíntesis se generan organismos, se genera un desarrollo vegetal que eso absorbe carbono de la atmósfera, ¿no? Y ese desarrollo vegetal se produce gracias a la fotosíntesis que requiere de luz para que se produzca, ¿no? Requiere del sol para que se produzca esa fotosíntesis, ¿no? Entonces está íntimamente relacionado con el ciclo de carbono. En la mayor o menor concentración del CO2 también está influenciada por el CO2, ¿no? Perdón, por el CO2 y por ende por la energía solar. Porque digamos que el tiempo de permanencia del CO2 en la atmósfera está relacionado con la radiación solar también. Luego, indirectamente, a través del desarrollo vegetal, pues el ciclo del agua también está íntimamente relacionado con el ciclo vegetal, ¿no? Y por ende también con el ciclo del carbono, por el tema de evapotranspiración, etcétera, ¿no? Otro de los sumideros de carbono es el océano, ¿no? Y el océano también, sobre todo la parte de la superficie oceánica, que es donde viven los organismos, que son organismos que absorben CO2. El océano es el principal sumidero de carbono de nuestro planeta, es el que principalmente absorbe carbono de nuestro planeta y precipita, ¿no? Lo absorbe y poco a poco, con el paso de incluso miles de años, va precipitando en el fondo marino o se va acidificando, ¿no? Poco a poco. Porque al final, si el agua tú absorbes CO2, se forma el anhídrido carbónico o el ácido carbónico, que es un ácido y por tanto el pH del agua varía, ¿no? Pues estamos hablando de miles de años, ¿no? No tan a corto plazo, pero también interviene, ¿no? El ciclo del carbono y esa mayor o menor concentración o absorción de carbono por parte de los organismos fotosintéticos del océano, entre otras cosas, no solo a nivel disuelto, requiere de energía solar. Hay muchas reacciones químicas que requieren de la existencia de energía solar, sobre todo desde el punto de vista orgánico, que requieren de esa presencia de energía solar para llevarse a cabo. Sin ella sería inviable, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el ciclo del carbono también tiene una especial influencia del sol, no a lo mejor de manera tan directa como en el caso del ciclo del agua, pero sí de manera indirecta, a través de los organismos fotosintéticos, ¿vale? Que son los principales sumideros del carbono. Bien, ¿en qué otros tipos de eventos tiene influencia el Sol? Pues en los que vemos aquí, ¿no? Estos son animaciones, pues aquí en la parte izquierda tenemos animación de un huracán, ¿vale? Tocando tierra en el norte de Filipinas. Los huracanes son una especie de bajas presiones, perdón, descomunales que tienen lugar en las zonas tropicales, que requieren de procesos de calor latente y calor específico enormes, ¿no? Se nutren de la energía que hay en la superficie oceánica de la zona ecuatorial y esa energía la obtienen gracias al sol. El mar está tan caliente en esa zona porque está en el Ecuador y porque los rayos solares inciden de manera más directa en el Ecuador. Entonces, esa energía
que se queda acumulada en la superficie oceánica, y esa energía que a su vez permite procesos de evaporación masivos, pues generan este tipo de sistemas tan violentos desde un punto de vista meteorológico. Entonces el Sol interviene de manera directa en la formación de huracanes, ¿vale? Es verdad que es un ingrediente que siempre está ahí, pero que siempre esté ahí no quiere decir que no influya. Y como siempre está ahí, influye siempre, ¿no? Y también influye a nivel extratropical. Esta, por ejemplo, fue la borrasca Klaus, tan famosa, que tuvimos hace ya en el año 2005, si no recuerdo mal. Es una pequeña animación circulando por la zona cantábrica, ¿no? Y estos procesos de bajas presiones tan profundos que tienen lugar también a latitudes extratropicales, también están íntimamente relacionadas con el Sol. Porque al final todos estos procesos tienen como consecuencia liberación de calor, y ese calor viene del Sol, ¿vale? La meteorología, los fenómenos meteorológicos necesitan de procesos evaporativos y de condensación que tienen lugar como consecuencia de la dinámica solar, de la energía solar, entre otras cosas. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Fenómenos meteorológicos, porque son fenómenos puntuales que tienen lugar en un momento temporal puntual, ¿vale? Y aquí tenemos otro vídeo, ¿vale? Donde vemos fenómenos meteorológicos que están íntimamente relacionados por procesos de convección, y esos procesos convectivos están íntimamente relacionados con procesos de evaporación y de intercambio de calor que tienen gracias a la energía solar, ¿vale? Estos son tormentas, grandes tormentas en Estados Unidos que llegan a producir tornados. Fijaros el tornado aquí, cómo se forma en esta zona. Y esto tiene lugar como consecuencia, o gracias en parte, a la existencia del Sol, ¿no? Y del calor que produce el Sol, la energía solar, entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas. La predicción de estos fenómenos es muy compleja, tienen lugar muchas variables, la dinámica que describe estos procedimientos, estos procesos, es sumamente compleja, ¿no? Pero se sabe a ciencia cierta que uno de los aportes más importantes es el Sol. Y el Sol condiciona estos aspectos que a su vez condicionan luego la climatología de los diferentes lugares, y el medio ambiente de estos determinados lugares está íntimamente relacionado con la climatología del lugar. Entonces, fijaros cómo todo está interconectado. El Sol está interconectado con la climatología, y la climatología está interconectado con el medio ambiente, ¿no? Bien. Otra influencia que tiene el Sol en la climatología y por ende en el medio ambiente de cualquier punto del planeta, pues son lo que se llaman los ciclos de Milankovitch, ¿no? Los ciclos de Milankovitch son una serie de ciclos que tienen lugar en nuestro planeta al cabo de miles de años, ¿vale? Concreto, por ejemplo, en este caso, en el caso de la excentricidad de la órbita, cada 100.000 años, en el caso de la oblicuidad, cada 40.000 años, y en el caso de la precesión, pues en torno a unos 23.000 años aproximadamente. Como sabemos, el planeta Tierra está orbitando continuamente alrededor del Sol, ¿no? Y esa órbita, pues es una elipse, pero esa elipse no se mantiene constante a lo largo del tiempo, sino que tiene variaciones, ¿no? Esas variaciones se traducen en variaciones de la excentricidad, por ejemplo, de la elipse, ¿no? Que tiene lugar cada 100.000 años, ¿no? Entonces, esa variación en la excentricidad hace que la cantidad de radiación que le llega al planeta oscile entre un 1 y un 11%. 11%. Recordad la que se liaba si se bajaba un 0,5% aproximadamente en cuanto a temperatura por el hecho de los ciclos solares de 11 años. Hablamos de casi un 11%. Si bajamos la intensidad de la radiación emitida por el Sol a nuestro planeta un 11%, estamos hablando de que pueden bajar las temperaturas más de 10 grados. ¿Y eso qué genera? Lo que se llaman las fases glaciares. Luego, las fases glaciares de nuestro planeta, ahora mismo nos encontramos en una fase interglaciar, ¿vale? Que es una fase cálida, porque estamos en un momento de la excentricidad de la órbita en el que estamos, digamos, en el máximo de recepción de energía solar. Pero cuando nos encontramos en el mínimo, que es lo más habitual en general, porque esa disminución de entre un 1 y un 11% es lo más común en la historia de nuestro planeta, pues estamos en lo que se conoce con el nombre de fase glaciar, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de factores que afectan para la fenomenología, ¿no? El factor de la oblicuidad, ¿vale? El factor de la oblicuidad, pues tiene también que ver, se traduce, digamos que la oblicuidad es cambios en el eje de rotación. Esto que vemos aquí no está recto, sino que se va ladeando un ángulo, ¿no? Y luego la precesión,
Cambios en el eje de rotación también se producen a lo largo de los miles de años, ¿no? Entonces esto se traduce, aquí tenemos, por ejemplo, el cambio del ángulo en cuanto a la rotación. Cambias el ángulo de rotación, incide más el Sol, en mayor medida el Sol, de una manera o de otra. Y eso te traduce en una mayor recepción de energía o no, o menor, ¿no? Y lo que se llama la oblicuidad, la precesión, perdón, la precesión es esto que veis aquí, ¿no? Este giro. Es lo que se llama precesión. Entonces, estos cambios, ¿en qué se traducen? En las fases glaciares. Fijaros en esta gráfica, aquí veis muchas cosas, ¿no? Estas oscilaciones que veis aquí son cambios en la oblicuidad, cambios en la excentricidad y cambios en la precesión a nivel planetario, ¿no? Bien, y esto que tenemos aquí son una reconstrucción de la temperatura. Pero fijaros aquí, hablamos de kiloyear, es decir, miles de años, 100.000, 200.000 años, 300.000 años, 400.000 años, 500.000 años. Bien, aquí tenemos el 0, por encima de esta rayita, anomalías positivas, por debajo anomalías negativas. Nosotros, fijaros dónde nos encontramos. ¿Visteis qué altos estamos? Estamos en una fase interglaciar. Fijaros aquí, otra fase interglaciar. Otra fase interglaciar, otra fase interglaciar, otra interglaciar. Pero fijaros que normalmente nos encontramos aquí debajo. Luego, desde un punto de vista climatológico, lo normal es que nos encontremos en una fase glaciar, no una fase interglaciar. Las fases interglaciares son estas de aquí arriba y veis lo breves que son en comparación con las glaciares. Luego, hemos tenido la gran suerte de vivir una fase interglaciar, una fase en la que la temperatura media es en torno a 15 grados centígrados aproximadamente. En una fase glaciar podemos irnos a temperaturas en torno a 10 grados por debajo. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en lo que veis aquí en estos vídeos. Empezamos hace 400.000 años, ¿vale? Fijaros, esto que veis aquí es, cuando está en sólido, es lo que se llama hielo glaciar o banquisa, es decir, hielo marino, por así decirlo, o hielos perpetuos, y lo que nos encontramos sobre el continente son hielos multianuales, es decir, hielos que se van formando y perdiendo a lo largo del año. Fijaros cómo va evolucionando. Y quiero que os fijéis en las Islas Británicas, ¿vale? Situaros, esto es Groenlandia, esto es el norte de Estados Unidos y esto es Eurasia, ¿vale? Inglaterra, Noruega, etcétera, península ibérica, pero ir fijándonos en Inglaterra, aparte de la reproducción también de todo esto, cómo oscila la cantidad de hielo desde hace 400.000 años hasta el presente, ¿no? Vamos a ver si doy al play. Fijaros. ¿Veis cómo va aumentando? Fijaros en Noruega, ¿eh? Todo cubierto de hielo. Pero fijaros Reino Unido. ¿Qué pasa ahora en Reino Unido con esta cantidad de hielo? Fijaros que llega incluso el hielo a Reino Unido, al norte. Pero, ¿lo veis? Ahora aparece Reino Unido y ahora no, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que varía el nivel del mar. En las fases glaciares, como hay muchísimo más hielo, ¿lo veis, no? En comparación con ahora, fijaros el norte de Estados Unidos. Fijaros que el hielo llegaba incluso a Francia, ¿vale? Incluso al norte de Francia. La masa de hielo llegaba incluso al norte de Francia, toda la zona de Eurasia al norte. Por supuesto, Noruega, Finlandia y todo Escandinavia. Alpes. Bueno, en fin. Claro, esa cantidad de hielo deja de ser agua líquida. Entonces, si se forma mucho hielo, baja el nivel del mar. ¿Vale? Entonces, la mayor parte del tiempo, Inglaterra no es una isla. Está unida a Francia por el Canal de la Mancha. Lo que ocurre es que ahora, como nos encontramos en una fase interglaciar, hay mucho menos hielo y sube el nivel del mar. ¿Vale? Pero las condiciones normales, Inglaterra está unida al continente europeo. ¿Vale? Entonces, os fijasteis, ¿no? La variación de hielo que sufre nuestro planeta en función de si nos encontramos en una fase glaciar o interglaciar. ¿Vale? Es una variación brutal, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esto es reproducido en la zona de los Alpes. Fijaros cómo el hielo, cuánto aumentaba y disminuía en función de la etapa. Esto es de los últimos 120.000 años, ¿vale? Fijaros cómo va variando los glaciares, ¿no? Y cómo cuando nos encontramos en una fase glaciar, cómo aumenta de tamaño, ¿os fijáis? Todos los Alpes, prácticamente todos los Alpes eran hielo.
¿vale? En los máximos glaciares. Luego, en los mínimos, pues va disminuyendo notablemente. Pero fijaros, un máximo glaciar otra vez. ¿Visteis dónde llega el hielo? Llega incluso a zonas llanas. Todo esto era hielo. No se podía pasar a través de ello, ¿no? Y una fase cálida, que es la actual, apenas hay. ¿Vale? Pero fijaros la diferencia que hay con respecto al presente, que es esto, a presente, fase interglaciar. ¿Veis cómo va aumentando el hielo en las fases glaciares, ¿no? Zonas que esta zona tiene muchos habitantes, ¿no? Es una zona de los Alpes. Fijaros que en una fase glaciar sería inviable la vida allí. Entonces, una fase glaciar, desde un punto de vista biológico, es mucho más, digamos, peligrosa que una fase interglaciar cálida. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista biológico nosotros nos adaptamos mucho mejor a fases cálidas que a fases frías. Solo hay que ver que hay más biodiversidad en un desierto que en la Antártida. ¿Por qué? Porque a las condiciones de temperatura, ausencia de agua o muy poca agua, se puede adaptar incluso a algunos organismos. Al calor extremo también se pueden adaptar una serie de organismos, pero al frío extremo no hay ninguno que se adapte. En muchas ocasiones ni los virus, que están en duda si son organismos vivos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente uno de los problemas medioambientales más importantes es ese calentamiento global que estamos padeciendo, ¿no? Pero no nos tenemos que alarmar, porque es una tendencia climatológica hacia un calentamiento que es mucho menos peligroso desde un punto de vista biológico y adaptativo, no solo para el ser humano, sino para cualquier tipo de medio ambiente que estemos analizando, que una tendencia hacia el frío. A mí, desde un punto de vista personal, biológico y medioambiental, me preocuparía mucho más que la tendencia fuera negativa hacia valores de temperatura cada vez más bajos, porque eso es muy peligroso, ¿no? Desde un punto de vista ambiental, medioambiental, biológico, de ecosistemas, etcétera, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no nos tengamos que preocupar por esta tendencia, ¿no? Por supuesto que sí, porque al final parece ser que estamos influenciando de manera directa en la consecución de la variabilidad climatológica y por ende de los diferentes medioambientes y de diferentes elementos medioambientales. No solo con el tema de combustibles fósiles, deforestación, desertificación, alteración de los océanos. Esa influencia antropogénica no es positiva, tenemos que ser cuidadosos con el medio ambiente. Pero desde un punto de vista climatológico y biológico de ecosistemas y medioambiental, desde un punto de vista general, resulta más problemático, el hecho de ir hacia una tendencia hacia una fase glaciar que hacia una fase más caliente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. No nos alarmemos excesivamente, sí que hay que tener en cuenta este aspecto, intentar tender hacia unas políticas medioambientales más verdes, más consecuentes con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, evitar las contaminaciones, disminuir los gastos superfluos de energía, porque eso transmite, o sea, digamos, está íntimamente relacionado con mayor emisión de CO2, sobre todo en muchos casos, ¿no? Hay que ser consecuentes con ello, pero sin volvernos locos, ¿vale? Bien, aquí tenemos lo que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2000 años, esto es una reconstrucciones de temperatura de diferentes puntos del planeta. Uno es en la zona de, esta es en la zona de Rusia y esta es en la zona del continente europeo, y vemos cómo hemos tenido oscilaciones de temperatura significativas. Periodo del óptimo romano, la pequeña edad de hielo, el óptimo medieval, la pequeña edad de hielo y el reciente calentamiento, ¿no? Estos son reproducciones de volcanes, por ejemplo, que también afecta al clima, lógicamente, pero lo que quiero que os hagáis una idea es que cuáles fueron los periodos más, desde un punto de vista, digamos, desde un punto de vista humano en el desarrollo, los grandes imperios, ¿cuándo se produjeron o cuándo se desarrollaron? En el periodo óptimo medieval, perdón, en el óptimo romano, el imperio romano, no era casualidad. ¿Cuándo descendió o cuándo desapareció el imperio romano? En la pequeña edad de hielo, hacia el 600 después de Cristo. No es casualidad. No es casualidad. El óptimo medieval, el Renacimiento, la fase del Renacimiento, etcétera, se produce en una fase cálida, ¿vale? Entonces, bueno, en general, para el desarrollo humano, pero también para el desarrollo de los diferentes ecosistemas, es más productivo una fase cálida que una fase fría, ¿vale? Aquí tenemos una reproducción de la temperatura en los últimos, pues en este caso son 4000 años, y vemos con los grandes eventos a nivel
del ser humano, que es lo que más conocemos nosotros, lógicamente, por las reconstrucciones que hay, por los escritos que tenemos, pues fueron siempre en periodos cálidos, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes ejemplos en donde se ve cómo, bueno, pues el periodo cálido es algo que hay que tener en cuenta, es algo que hay que cuidar, es algo que hay que intentar evitar, porque al final, cuanta menos influencia antropogénica tengamos de cualquier índole, no solo en el clima, sino en el devenir de los diferentes medioambientes y de los diferentes ecosistemas que existen en el planeta, pues es mejor, ¿no? Es más productivo y más aconsejable, ¿no? Y nada, terminar un poco con la situación solar, ya volviendo otra vez de nuevo al Sol de manera más directa, pues acabar un poco con cómo nos encontramos ahora, ¿no? El ciclo 24, bueno, estas imágenes han sido sacadas de hace un tiempo ya, pero vemos que el Sol está en una fase inactiva, apenas hay manchas solares, en este caso había una aquí de cierto tamaño, pero pequeña, ¿no? Fijaros, esta es la mancha, aquí está entresacada con rayos X y fijaros el tamaño del planeta Tierra con respecto a de la mancha, ¿vale? Este es el planeta Tierra a escala. Entonces nos encontramos en una fase de mínimo solar, ¿vale? Estamos en torno aquí. El ciclo 24 ha sido un ciclo muy bajo, de baja actividad. Para ser un máximo ha sido la mitad de activo que el ciclo 23. Y el ciclo 23 ya no es que fuera un ciclo excesivamente activo en comparación con otros ciclos del pasado. Pero bueno, nos encontramos en un contexto, como os decía anteriormente, en el que la actividad solar parece que va decreciendo o va tendiendo hacia un mínimo, ¿no? Está por ver si ese mínimo sería de Dalton o sería de Maunder. Y en realidad está por ver también si en realidad se va a producir un mínimo o ya repunta el ciclo 25, ¿no? Porque es lo que os comentaba, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, del año 2019, ¿no? En el que se ve la actividad solar en cuanto a vatios por metro cuadrado relacionado con flujos de rayos X, las fulguraciones. Cuando tenemos una fulguración, fijaros, esta es una pequeña fulguración, los picos que tenemos, ¿no? Esta es otra. Entonces, dependiendo de dónde llegue, será A, B, C, D y X. La de X, muchos vatios por metro cuadrado, ¿vale? Y otros factores que están íntimamente relacionados con el Sol, pues la temperatura, por supuesto. Esta es la reproducción de la evolución de la temperatura desde 1979. ¿Veis estos picos que vemos aquí? Están íntimamente relacionados con fases de Niño, el Niño del 1998, ¿vale? El del 2010, aquí tenemos el del 2017, ¿vale? Son fases de Niño que intervienen en la temperatura. Y son fases, el fenómeno del Niño está íntimamente relacionado con la dinámica solar, con la energía solar, ¿no? Y esta es la evolución de la temperatura durante los últimos, desde 1979, vaya, ya va para 50 años, 40 años. Esta es la extensión de la banquisa, ¿vale? La extensión de hielo en el Ártico. Fijaros cómo tenemos el sombreado negro que veis, es la media desde 1981 a 2010 y tiene cierta tendencia hacia valores un poco más bajos, ¿vale? En los máximos, ¿vale? Nosotros estamos aquí, estamos por encima de los últimos años, pero bueno, más o menos estamos ahí, ¿no? Esto es en el Antártico, en el hemisferio sur. En el hemisferio sur sí que está bastante dentro de lo esperado de los últimos 30 años. No parece que haya una variación significativa y de haberla es en tendencia a ganar hielo, lo que sorprende notablemente, ¿no? Porque si nos encontramos en un contexto en el que parece que está subiendo la temperatura, lo lógico sería pensar que la cantidad de hielo disminuye. Y así está siendo en el hemisferio norte, pero no así en el hemisferio sur. En el hemisferio sur se mantiene o incluso crece el volumen de hielo en la zona de la Antártida, ¿no? Entonces eso es algo que está también muy abierto en la actualidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, he incluido un estudio de la península ibérica que hace referencia en cuanto a las precipitaciones y el aumento o disminución de eventos extremos de precipitación que están íntimamente relacionados con tormentas, con las fases convectivas, etcétera, que a su vez tienen que ver con el Sol también, ¿no? Y no hay variación significativa en general en cuanto a un aumento de los eventos extremos de precipitación. En general, los eventos extremos de precipitación parece que están ligeramente con tendencia a disminuir, cosa que es un poco intuitiva también, ¿no? Porque estamos en un contexto en el que se está produciendo una variación de clima y en el que están cambiando notablemente el medio ambiente en nuestra península ibérica y, sin embargo, parece que desde el punto de vista de los extremos meteorológicos, repito, no parece que esté produciéndose un aumento, ¿no? Entonces,
esto es lo bueno que tiene digamos, este campo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Lo bueno para la gente que se dedica a ello, que trabaja investigando en ello, porque es un bueno en el sentido de que es tan abierto y se desconocen tantas cosas que es susceptible de seguir siendo investigada por muchísimos años, ¿no? Se necesita gente que investigue en estos temas porque estamos todavía muy en pañales al respecto, ¿no? Pero también es malo en el sentido de predecir qué va a pasar. Es muy complicado saber qué va a pasar. Con el Sol es muy complicado saber qué va a pasar con las consecuencias que el Sol tiene sobre el medio ambiente, ¿no?, de nuestro planeta a nivel global. Entonces, bueno, hay que tener cierta precaución porque no sabemos, el desconocimiento que tenemos del futuro a corto, medio y largo plazo es importante, ¿no? Entonces, conviene ser precavidos en ese sentido, actuar de manera comedida, ¿vale?, desde un punto de vista medioambiental, por supuesto, y tener en cuenta, bueno, pues que el escenario que se nos plantea es absolutamente una incógnita en ese sentido, ¿no? Sí podemos influenciar, nosotros influenciamos de manera directa, nosotros como seres humanos, en el medio ambiente, y en ese sentido sí que podemos mitigar notablemente nuestra influencia sobre ello, y es recomendable intentar mitigar al máximo nuestra influencia sobre ello. Pero eso no quita que tengamos otros agentes naturales, como en este caso el Sol, que también influye de manera directa en la dinámica del medio ambiente en nuestro planeta, y que eso puede repercutir en su evolución en los próximos cientos de años, ¿no?, incluso generaciones futuras a la nuestra. Entonces, a nivel climatológico, pero a nivel medioambiental general, el Sol está íntimamente relacionado con ello. Entonces, nos encontramos en una fase interglacial que, como hemos visto en este pequeño seminario, no es una fase clásica. La fase clásica, desde un punto de vista climatológico y medioambiental, es una fase glaciar. Y dado la población que tenemos en nuestro planeta en la actualidad, una fase glaciar sería dramática, porque no hay espacio para todos. Y porque la mayor parte de los países desarrollados se encuentran en unas latitudes que en condiciones glaciares estarían en su mayor parte cubiertas de hielo. Entonces, un cambio drástico climático acontecido o influenciado por el Sol, por la dinámica solar, ya no de forma directa, sino indirecta a través de las órbitas, de los cambios orbitales, en el contexto que tenemos actualmente, sería bastante dramático, ¿vale? Otra cosa que sería dramática es un evento Carrington, lo que os comentaba ya a lo largo de este seminario, ¿no? Hay mucha información sobre esto en Internet. Yo os animo a que ampliéis vuestro conocimiento, ¿vale?, sobre esto, porque es un tema muy actual, es un tema muy interesante, y no os quedéis solo con lo que yo os digo. Leer por vuestra cuenta, informaros por vuestra cuenta, saber filtrar un poco la información, leer de todas las corrientes de pensamiento que existe al respecto, tanto a nivel medioambiental como a nivel climatológico, como a nivel solar, y haceros vuestra propia idea del lugar. Siempre comedidamente, siempre intentando evitar los extremismos hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Y nada más. Con esto, pues acabaría este pequeño seminario relacionado con el Día de Medio Ambiente, ¿vale? Nada, cualquier cosa que necesitéis, si tenéis cualquier tipo de duda al respecto, pues este vídeo, este seminario, va a estar incluido en el perfil de YouTube de Agorastur Formación. Entonces, por supuesto, yo os animo a que cualquier duda que tengáis, cualquier incógnita que os entre en vuestra mente al escuchar esto, que lo dejéis constancia en los comentarios del vídeo, y yo estaré encantado de responderos a cualquier tipo de pregunta que tengáis al respecto, bien sea del Sol, bien sea de la climatología o de la meteorología, bien sea del medio ambiente en general, ¿vale? Para eso estoy aquí en Agorastur, como tutor del ámbito científico-tecnológico en general, ¿no? Entonces, yo estoy encantado, estaría encantado de poder responderos a cualquier tipo de pregunta que tengáis, ¿no? Entonces, yo os animo a que si tenéis cualquier incógnita, si necesitáis bibliografía de cualquier tipo o lo que necesitéis, dejéis vuestro comentario en el canal, en YouTube, asociado al vídeo. Y, pues nada, sin nada más que comentar, me despido de vosotros, dándoos un fuerte abrazo. Espero que os haya interesado el tema, ¿vale? Sé que se ha podido hacer a lo mejor quizás un poco largo, pero bueno, lo bueno que tenéis es que como está en esta plataforma, pues lo vais a poder ver a trozos cuando queráis, en un momento en el que pues, tengáis disponibilidad de tiempo para ello, a trozos, sin que os resulte demasiada información.
Y nada, yo os animo a que os informéis sobre ello, no solo en este seminario, sino en un futuro, con los diferentes medios que tenemos de información en la actualidad. Y repito, para cualquier duda que tengáis, pues tenéis los comentarios en YouTube y estaré encantado de responderos a todos. Así que nada, un saludo muy fuerte a todos y nada, que paséis un buen fin de semana y un feliz día del medio ambiente. Venga, un saludo a todos.